La vida como un juego, la vida como un oficio, el dibujo, la pintura, el arte, como ambas cosas, como el hecho lúdico de probar, de intentar, de convertirse en algo más mientras se ejerce. En cuanto al oficio, volverse alguien idóneo para ese quehacer. Charlamos con un ilustrador, con un pintor, con un narrador. Bueno, charlamos con un verdadero artista, como es Jorge González, que desde Barcelona nos cuenta todo su mundo. Jorge, vos naciste en los 70. Sí, Eh, y bueno, por ahí uno, leyendo Llamarada, encontró tu material, tu novela gráfica, cuasi autobiográfica, podemos decir, algunos detalles, pero bueno, siempre está bueno escucharlo de palabra del autor. Eh, sí. Siempre trato de a los entrevistados llevarlos a esos primeros días de la niñez y al dibujo. ¿Te acordás de algo de tu relación con el dibujar en esa época? Dibujar, imagino que te contarán todos te contarán lo mismo, ¿no? Que dibujé siempre, siempre, siempre. En el colegio recuerdo en los costados de las páginas y en los costados de los libros. Mi madre alguna vez se enfadó. Tengo estos recuerdos de dibujar absolutamente todo lo que había en blanco. Eso siempre, 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 como una tendencia inconsciente, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿en qué momento viste que el dibujo era algo indispensable, digamos, o algo que hacías todos los días? No lo sé, no lo sé. Yo ahora, por ejemplo, tengo un hijo de 5 años y medio y uno más grande de 15, y puedo pensar lo que me pasaba a mí. Es decir, hay algo de, vos dibujas algo, se lo das a alguien, a ese alguien le gusta. Yo creo que ahí hay algo Claro. de una cosa de sentirse querido, o que te prestan atención, o que dicen, ¿no? Que ves que la cara le puede llegar a cambiar, como de placer, ¿no? Hay algo ahí, hay algo afectivo que creo que se resuelve en estas cosas pequeñas que te digo. Y más allá de la pulsión de dibujo que tenga cada uno, es lo único que te puedo decir. Me Claro. recuerdo dibujando, pero no recuerdo cuál fue el tráfico afectivo. Igual viene por ahí, ¿no? Por lo que yo puedo ver ahora de mayor en pequeños, que sucede constantemente, ¿no? Esto. Y a partir de Bueno, ahí, si tenés una facilidad para dibujar o sentís cierto placer o desahogo, yo no sé cuál sería la palabra exacta, creo que todo eso va de la mano y al final te ves dibujando muchas horas al día, ¿no? Es claro. como una cosa que se da, como una cosa mecánica que se da permanentemente, ¿no? Y el tema de copiar y el tema de empezar a observar detalles de una manera distinta a lo que lo puede hacer otro. Yo creo que eso se va, esa musculatura se va construyendo, ¿no? Claro. Pensaba que, bueno, esto que decías vos, ¿no? De, así como tenemos una forma central de vincularnos, que es el verbo, la palabra, digo, también con el dibujo aparece, va con el dibujo, con la imagen Es aparece todo probable. esto. Sí, 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 yo creo que hay muchas cosas que confluyen ahí, muy complejas, que, que claro, cuando vas avanzando y vas trabajando en esto, te das cuenta de eso, de la complejidad del asunto del dibujo, ¿no? Mm, De lo que comporta. Al principio es, bueno, mi hijo dibuja y a día de hoy ya no sé muy bien qué es esto de dibujar. Es algo muy, muy, muy complejo, muchas aristas, muchas cosas dando vueltas y no sabría definirlo, ¿no? Se va claro. como enriqueciendo a medida que te va volviendo más viejo, se va enriqueciendo o se va
o va creciendo los lados de todo este lío, ¿no? De cómo, de cuál fue la razón o no de estar metido en este mundo y que te guste y que te dé placer o te dé muchísimas, o sea, diferentes emociones, ¿no? En ese sentido, recién dijiste el porqué, digamos, ¿no? Como, digo, ¿te lo preguntás? Digo, ¿o es algo ya que a esta altura, digo, parte del oficio y parte de lo natural sigue andando? Sigue, sigue, por supuesto. Yo, mira, me pasa esto que hay algo en contra de la profesionalización, que es que, claro, el sustento económico Ujú. que todos padecemos obliga de alguna manera a profesionalizar algo que viene o debería estar en otro, en otro ambiente, ¿no? En un lugar donde no existiese ni la especulación, ni la ambición, ni una necesidad económica, bueno, tendría que estar en otra atmósfera, mucho más interesante. Sin embargo, uno intenta llevar de la mano lo que es esta cosa más inasible con la vida alimenticia. Entonces, en Claro. esa combinación, bueno, pues suceden cosas interesantes, cosas que sí, cosas que no. Es una lucha permanente en la que todos estamos. Y a mí me pasa, por ejemplo, que cada vez que me voy de vacaciones, que me suelo ir un mes, no dibujo nada y estoy muy contento, ¿no? O sea, yo creo que no podría probarlo, ¿no? O sea, no puedo probarlo porque pues soy un trabajador, entonces no tengo el dinero justo como para vivir. Ujú. Entonces, no te podría decir qué me pasaría a mí si dejase de dibujar. Yo creo que podría dejar de dibujar. Creo que podría dedicarme a tomar notas, algo un poquito más relajado. Me gustaría saber qué tan necesario es ahora en mí. No lo sé. Claro. Con qué Eh, necesidad, digamos, mucho más vital, ¿no? No encadenada a una necesidad económica, sino algo. Creo que, creo que me apuntaría a algunas notas, quizás algún día más que otro, dibujar, pintar, pero más como un juego o más como una cosa no sé, no sé qué tipo de búsqueda. No lo puedo probar porque realmente hay una parte de mí enganchada, lamentablemente, con lo económico, ¿no? Entonces no mm, puedo cortar y, y poder contestarte más allá, ¿no? Pero claro. intuyo que va por ahí. Y también sé desde hace tiempo que son dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es la profesionalización obvia, que también es interesante, pues te permite seguir progresando esa musculatura, pero al mismo tiempo está esa cosa mucho más inasible, está condicionada por ciertas especulaciones, sobre todo económicas, Claro. que te quitan esa libertad de decidir, ¿no? Cuando se convierte, digamos, en trabajo barra obligación y ahí empiezan a aparecer otras cuestiones que eh, como que aprietan de alguna manera, ¿no? Los procesos creativos. Eso mismo. Mm. Claro. Eso mismo. Se nota la presión y, bueno, que es una presión saludable, ¿eh? No me quejo, simplemente opino sobre lo que me gustaría probar o sobre lo que me gustaría buscar, que es que lo intento, muchas veces lo intento, pero en el durante. Me gustaría probarlo sin estar obligado al sustento económico. Claro. Entonces, poder contestarte esto, poder contestármelo a mí, volver un poco a una relación más amateur con el dibujo, en el sentido de que solo el deseo o la necesidad muy íntima te lleve hacia adelante, ¿no? A esa búsqueda y a ese juego, que es que en definitiva creo que es lo rico que tiene este lenguaje, ¿no? Eh, Hablabas de profesionalización, hablabas de la musculatura, de estar moviendo todo el tiempo, digamos, la cabeza, la mirada, la mano. Em, pero hay algo que yo veo, yo tengo la suerte de ser docente y veo en chicos y chicas que dibujan, que hay un momento en donde dejan de dibujar, lo dejan. Claro. Mm.
sobre todo a partir de los 12 años, más o menos, sobre todo cuando ya el Es verdad, lenguaje está como solidificado. es Em, verdad. a veces las instituciones no ayudan, a veces sí. Digo, ¿cómo seguiste vos tu camino para que se te pueda incentivar eso? Porque a veces, y me ha pasado charlando con otros colegas tuyos, que era como, bueno, tuve que yo insistir, por otro lado, hasta en poder encontrar un poco más mi voz, digamos, ¿no? O tratar de probar Mm. tirándome al vacío, por decir. No, mi caso es, bueno, no lo pude evitar, no lo puedo evitar. No tengo una, no, Espectacular, no lo puedo evitar, es fue buenísimo. siempre, fue siempre innegociable. Tampoco me vi en la necesidad. Tuve, mi madre fue la que me crió y nunca fue para ella un problema, ¿no? Claro, En algún momento sí que hemos tenido alguna charla donde incluso yo me enfadaba o este tipo de cosas, donde ella trataba de ajustar mi deseo o mi gusto por el dibujo a un imperativo económico, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ¿de qué vas a trabajar? La típica pregunta, es normal sí, también. sí, Donde yo, claro, donde yo en algún punto me violentaba o lo pasaba mal, porque, claro, sientes la presión que tienes que integrarte a un mundo civilizado, establecido, capitalista, bla, 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 el universo donde laboral, el universo laboral, donde, claro, compite y pelea con fuerza con tu cosa más chiquita, más íntima, de, bueno, yo me lo paso bien haciendo esto, ¿no? Que es claro. algo, me paso bien o mal, da igual, pero tengo este enganche y no lo puedo solucionar y tampoco me interesa solucionarlo, simplemente me gusta, ¿no? Y no, en ese sentido me dejé llevar, estudié en la, ¿cómo es en esta? La escuela de Garacochea, Sí, con Alberto Salinas, digamos, rudimentos de historieta, clases bastante largas y extenuantes de anatomía, perspectiva, pero eran como límites que iba superando, ¿no? Esto que, por ejemplo, he intentado un montón de veces estudiar guitarra y hay un momento que es, ¿sabes? El momento que uno puede superar ese límite donde los dedos más o menos saben dónde ir, dónde apoyar, donde la mecánica de los acordes, donde uno ya sabe, sabe las cosas del coche y toca empezar a dejarse llevar. Bueno, a mí eso nunca lo he podido superar, ese límite de estar horas y horas y horas y los dedos y bueno, en el dibujo sí pude, un año entero estudiando anatomía, un año entero estudiando perspectiva, que es insoportablemente aburrido, y sin embargo pasaban los comparto. meses, y al final se incorpora dentro tuyo y lo empiezas a dar la sensación de que lo puedes conducir, ¿no? A tu manera. Ujú. Y todo ese tipo de nociones académicas, bastante pesadas, sí, bastante pesadas realmente, las solucioné, entraron. Costó, tenía mis debates, ¿no? Pero al final, ese año y medio, 2 años, aparentemente necesario como para incorporar toda la cosa académica más insoportable, pero a la vez todo lo que ha podido el ser humano reunir, ¿no? En tantos siglos, de alguna manera poder moverte con cierta facilidad en el conocimiento de la estructura y de los puntos de partida de las cosas, ¿no? Claro. Entonces, ahí eso sí que lo pude superar y después, bueno, seguí, o sea, yo creo que es algo que el que trabaja en esto, por decirlo, o el que logra convertirse en profesional en esto, es porque realmente hay algo obsesivo, algo que está por encima del juicio, ¿no? O sea, vas haciéndolo y no lo Claro, puedes impedir. Incluso yo conozco gente que no puede trabajar de esto, o sea, trabajar en cuanto a un ingreso un económico y ingreso. sin embargo sigue trabajando porque no hay algo ahí que tiene que ver con la condición humana de esta persona que no puede. Y el que puede negociar con esto, bueno, es un escalón más abajo del obsesivo, ¿no? O sea, hay, por lo menos en una primera instancia no se debería poder negociar con esto. Es algo como que estás metido ahí y hay que va para adelante, ¿no? No contra Claro. viento y marea.
hay que... eh, eh, pensaba en esto de muchas veces, entre varias facetas, tiene algo de terapéutico también, ¿no? El poder Obviamente, disponerse. Pero en ese sentido, decías algo con respecto a la formación, que es como, bueno, pasé esos escalones, digamos, ¿no? sí, Y a veces yo tengo la sensación, no sé vos qué pensás, que a veces ese endurecimiento del academicismo puede llegar a minar las voluntades de unos cuantos que tienen cosas para hacer en totalmente, el dibujo. ¿Qué pensás totalmente, al sí, respecto? opino como vos. Sí, sí, sí. No sé, ya ahí entra yo creo que en el enfrentamiento con cierta enseñanza académica también hay una contingencia ahí que no se puede resolver, que es cómo es uno y cómo es el profesor que te toca, ¿no? Y el momento en el que se da ese cruce, ¿no? Esa contingencia, vos decís, mm, a mí, por ejemplo, no me molestaba lo académico que me enseñaba, pensaba que servía para algo, no lo discutía. Tampoco la academia era tan severa como para matarme, ¿no? Eh, Hay gente yo he visto personas que se echan atrás con lo académico a la primera de cambio y que es muy difícil. Reconozco que no digo que sea fácil, también depende de la sensibilidad del profesor, la profesora, lo que sea que te toque, que sepa comprender. Yo he sido profesor y cada tanto me toca y intento, dentro de lo que cabe, hablar con cada uno o tratando de comprender cómo es cada uno. Y cada uno viene con un mundo muy diferente y, y vas tratando de que él o ella logre desarrollarse o moverse de acuerdo a sus limitaciones, sus placeres y sus temas, ¿no? Es decir, Claro. hay gente que no le va a lo académico y no pasa nada. Pero dentro de, vale, no te va a lo académico, pero bueno, te sientas aquí 5 o 6 horas, agarras tijeras, agarras lápices, agarras el material que se te ocurra y juega. Pero digo, no puedo evitar decirte que tenés que meterte de alguna manera, tenés que incorporarte a este lenguaje de acuerdo a tu espíritu, llamémoslo como queramos, te tenés que meter ahí toda esa cantidad de horas. Si te viene bien lo académico y te da mucha seguridad o tu relación es buena con lo académico, 5 o 6 horas con esto. Si te va a jugar y si te va el romper todo lo... Vale, pero te sentás acá están todos los materiales y quiero ver cómo tu cabeza procesa, cómo va buscando, cómo va jugando. Pero me parece que sí, es cierto que lo académico, yo se ve mucho en el colegio, eso, cuando ya son chiquitos, ¿no? Que el tema de la motricidad y no salirte de la línea o salirte, no sé, hay cosas ahí que yo estoy bastante de desacuerdo, pero también comportan la necesidad de la civilización, de civilizarte, ¿no? Es muy complicado meterte en ese asunto. Eh, para mí no tiene nada de malo salirte de la línea, pero en algún determinado proceso escolar toca Sí. comprender o frustrarte por salirte, o sentirte bien por estar dentro, o bueno, todo ese tipo de juegos que a mí se me escapan. Yo generalmente, con la gente que me he encontrado, que he sido profesor, ya son mayores, adolescentes o más grandes, o en punto ya en algo más profesional, y el debate es ese, ¿no? Se ve que están en general atados a algo y quieren ir a otro lado que no saben muy bien cuál es. Pero Claro. hay una necesidad de romper con cierto condicionamiento. Eso yo creo que lo tenemos todos más o menos, ¿no? Y en cualquier condición, ¿no? En cualquier circunstancia de la vida aparece el límite, ¿no? Que me parece también que es condición humana y bueno, que está ahí y que nuestra configuración también se establece por los límites, ¿no? Y que es interesante a veces superarlos, ¿no? Y no sé, entramos ahí en ¿qué quisiéramos a lo que es, ¿no? Y los límites, veo que ya de que soy papá, entiendo que
que funcionan como algo inevitable y como algo también Claro, sano en un punto, ¿no? claro. Claro, digo, es interesante porque el dibujo en algún punto es libertad, porque uno puede hacer lo que quiera, Sí, sí, pero por el otro lado hay algo que tiene que ver con la constitución propia y con el aprendizaje que tiene escalones limitantes, digamos, ¿no? sí, sí. Pero bueno, ahí puede ser que esté el juego, que nos entretiene, ¿no? Claro, O sea, si todo fuera un campo abierto, no sé si está bien. claro. En cambio, esta cosa de ir superando cuestiones o de ir tras algo, que no se sabe muy bien qué, no sé, ponerse en juego en esa búsqueda creo que es que no está mal, alimenta, ¿no? Está el deseo, está la necesidad, está la incertidumbre, un montón de cosas que tienen que ver con la condición humana que las podemos palpar más de cerca si estamos viviendo este lenguaje muy de cerca, ¿no? Y bueno, me parece que al final participa mm, de todas las aristas de la condición humana, el lenguaje de la pintura, de la historieta, de novela gráfica, llamémoslo como sea. Ujú. Digo que al final estamos todos siempre tratando de superar ese límite o al menos darnos cuenta de cuál es y por qué nos molesta. Y uno desea un campo abierto, pero eso es algo que me parece que no lo veo posible, ¿no? Claro, Por la condición humana. El anhelo es lindo, ese anhelo está bien, como un ¿no? motor, ¿no? Que te va O un moviendo, te va motor, moviendo. sí, sí, el hambre, ¿no? El hambre está bien, Total. el hambre está bien. Eh, Ahí me parece que se engancha un montón con esto que decías antes de la profesionalización, digamos, ¿no? Yo Mm. te leí hace un tiempo, creo que, no me acuerdo si fuera en una nota eh, o en alguna red social, que decías que la profesionalización te había llevado a tal lugar en donde estabas 20 horas laburando por día y cuando tenías tiempo no sabías qué hacer con él, digamos, ¿no? Como, Igual lo dije alguna vez, sí, no sé. No, siempre he no sabido me qué acuerdo hacerlo dónde. dibujar. Pero entiendo, pero sé que finalmente la profesionalización te lleva a lugares poco interesantes. O sea, hay un momento que eso solamente, es decir, hay un momento que está bien porque logras dedicarte a eso que tanto te gusta, es decir, bueno, consigues el dinero suficiente como para armar tu atmósfera, tu burbuja, dedicarte plenamente a eso, pero a la vez te quita aire porque la necesidad económica de sostener todo ese aparato hace que trabajes más horas que Claro, lo deseado. claro. Entonces a mí me gustaría, si me decís ahora, ¿qué te gustaría hacer? Pues me gustaría tomar notas de dibujos, de colores un ratito al día, leer mucho y escuchar música y caminar. Y Claro. después cuando mis hijos terminan el colegio, tal, o estoy con mi mujer, tal, hacer otra cosa, ¿no? Pero digamos, lo que me gustaría hacer ahora, digamos, de estas 8 o 9 horas que uno puede disponer del trabajo entre una cosa y otra, es tomar notas, leer, escuchar música, ver películas, caminar y trabajar la imaginación desde otro lado. Ujú. Y después, si en algún momento todo eso te dan ganas de organizar y construir algo, que trabajarlo para realizar una obra o llamarlo como quiera, también, ¿no? Pero que venga con el mismo traqueteo de las cosas, ¿no? Como que te vaya llevando Más la misma natural. acumulación, la misma acumulación de nutrirte de aire, ¿no? Hay algo que ser profesional quita aire, evidentemente. Te lo estás pasando bien, yo me lo paso bien, pero me lo paso bien 2 o 3 horas. Luego me gustaría hacer otra cosa, estoy más inquieto por resolver otros problemas. Sin embargo, es resolver un libro que en un punto vos ya lo resolviste, pero también tenés que hacerlo, organizarlo de tal manera para que lo entienda otro. Y ese trabajo también empieza a ser un trabajo, ¿no? Entonces hay que buscar la manera dentro de esa negociación que tenés que tener con el otro, de qué manera tu interés está siempre presente, está siempre vivo, ¿no? Ujú. Y ese es un trabajo también, porque igual yo hay cosas que las soltaría en un determinado momento, ¿no? Si fuera por mí, las suelto.
pero nadie me paga por ese artefacto suelto, ¿se entiende? Sí, sí, claro. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo final y buscar cómo ese esfuerzo poder traducirlo en placer. Y también es trabajoso eso, ¿no? Total. Digo, es como armar un mecanismo de relojería, digamos. Sí, se empiezan a mezclar estas cosas que al principio, cuando sos pibe, va todo bien, pero ya hay cosas que se te empiezan a caer de la mano, ¿no? En algún momento. Ciertas creencias se te caen de la mano, perdés cierta ingenuidad o también te estás cansando físicamente, mentalmente. Claro. La opción del aire, ¿no? Es decir, no solamente el aire con tu trabajo, sino el aire, el contexto familiar, la edad y tal, empieza ya a faltar el aire. Entonces, todo lo que querés son buenas noticias todo el tiempo o cosas que te hagan pensar y reflexionar y no estar todo el tiempo trabajando sobre cosas superadas y ya que no tenés más ganas de conversar con vos mismo, ¿no? Sin embargo, parece ser que hay un loop ahí que es muy difícil de salirse, pero bueno, dentro de la dificultad hay que buscarle ahí algo medianamente interesante que te permita arrastrar este alud de inconvenientes, ¿no? Hay un momento que hay grandes inconvenientes de... Es como que la presión se va haciendo más sofisticada y entonces tenés que buscar salidas de aire también más sofisticadas, ¿no? Ese debate es permanente, ¿no? Es como que estuvieses en un castillo que van cambiando las puertas todo el tiempo, digamos, ¿no? Tenés que ir buscando la salida, de alguna Hay que manera. buscar, ¿eh? Hay que buscar y te metes en otro sistema de presión que parece ser que tiene más aire, pero luego pasa el tiempo y otra vez se transforma en lo mismo, y ahí en esa búsqueda te vas moviendo hasta que te morís. Punto. No hay más. Bueno, lo que yo veo. Volvemos a la parte vital, antes de morirnos. Sí. Este, No, está claro. Pocas ganas tengo. no, pero pensaba en términos vitales. Antes mencionabas la idea de campo abierto, y me parece que hay Sí. un primer campo abierto que es para mí en muchos sentidos, a veces obturador y a veces liberador, que es la página en blanco, la hoja en blanco. Digo, Ujú. ¿vos cómo te enfrentas? Digo, por ahí ahora ya me lo respondiste un poco con estos motores que fuiste No armando tengo, no tengo conflicto con la página en blanco, ¿no? claro. Ninguno. Me llevo bien con eso. No tengo. Puede parecer por lo que hablo que soy un torturado, pero no, lo paso súper bien. No tengo una muy buena relación con la frustración, mm, con hacer cosas que luego tiro. No tengo problema, ninguno. Obviamente que lo fui resolviendo con lo que hablamos, con estar sentado, ¿no? Claro que Claro. me frustré, claro que lo pasé mal, claro que no sabía muy bien qué, ni muy bien cómo, que todo eso es bastante feo. Ujú. Pero nunca tuve problema con hoja en blanco. O sea, yo me siento y me pongo a... Una vez escuché, no sé si fue a Cerati, que dijo en la radio, o en algún lado, que él, claro, a la mañana se levantaba o a la hora que sea, agarraba la guitarra y hasta que logra algo que le puede parecer interesante, está 3 horas Claro. atravesando los mismos acordes, las canciones, que es muy difícil, ¿no? Estar todo el tiempo. Entonces, bueno, yo me pongo a dibujar y evidentemente caigo en lugares comunes hasta que aparece algo, hasta que aparece algún error, alguna cosita ahí, y te vas enganchando, ¿no? Ujú. Pero hay días que estás muy lúcido, por decirlo de alguna manera, o estás tan poco especulativo, o lo que sea. Generalmente yo trabajo por las mañanas, que estoy bastante más suelto, no tengo tanta rosca, y noto que saber cuál es tu mejor hora contribuye a encontrar esos espacios, ¿no? O sea, Claro. yo por la tarde no puedo hacer nada, puedo hacer cosas mecánicas. Entonces, bueno, hay que encontrar esos espacios donde uno está en sintonía con lo orgánico, con el deseo, con la necesidad, con la búsqueda, y eso lo vas encontrando con mucho trabajo, vas viendo cuál es tu lugar, y a mí lo de la hoja en blanco no me siento mal si me repito, bueno, mañana vendrá otro día, porque me ha pasado tantas veces de no saber, o sea, de que unos días fueran malos, pero el tercero es interesante, entonces como me pasó muchas veces ya me entrego, no digo perdí un día, en general
digo perdí un día cuando hago cosas ya muy aburridas, ¿no? Pero no tengo esta sensación de perder porque sé que es muy difícil desarticular toda la complejidad física, mental, no sé, es muy, muy complicado encontrar esa endija, ¿no? Es muy complicado y generalmente viene con sentarte y frustrarte, estar todo el rato ahí dándole, ¿no? Negociar con la frustración, digamos, ¿no? Que a veces es todo como un drama, o sea, se lo pone como un drama, digamos, ¿no? Sí, no lo es, no lo Y muchas es, no lo es. veces la frustración es parte de el equivocarse, y el equivocarse muchas veces es oportunidad. Es lo mismo, sí, sí, tal cual. Si uno, mira, si uno pudiera advertir, yo lo advierto, bueno, a partir de un momento lo empecé a advertir, si uno advierte esto que te decía, de que después de tanto mal momento, porque es incómodo, Ujú. aparecen cosas muy interesantes, ya relajarías la frustración y la verías como, bueno, mira, me toca hoy que no salen las cosas porque estoy distraído, espeso, X, lo que sea. O incluso muy feliz, ¿no? Hay días muy felices que no sale nada, no interesa. Entonces, si uno pudiera advertir que cuando echas a andar esta maquinaria de sentar y tal, salen cosas interesantes, salen errores, salen cositas ahí, bueno, ya la frustración empieza a llamarse de otra manera. Claro que es que aburre, ¿no? Que uno quisiera estar todo el día fluido, ¿no? Pero no Pero las cosas existe eso, aparecen. no No, existe. las cosas aparecen. Y si uno advierte eso, una, dos, tres, cuatro veces, ya uno sabe si las cosas van mal, bueno, mañana o pasado saldrá. Y si no sale, será la semana que viene. Y si no sale, bueno, es una mala época. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas, qué contexto interior o qué contexto exterior contribuye? Bueno, son todas preguntas, ¿no? Y estaría bien en algún momento sentirse cómodo con esa situación, o por lo menos decir, bueno, me toca, ¿no? Hay veces que no se sabe qué hacer, no se sabe qué contar, ves que estás repitiéndote, bueno, y uno va a encontrar la manera de moverse a un costado y de buscar por otro lado. Eso ya realmente son caminos muy de cada uno, ¿no? Claro. Pero vamos, hay que frustrarse, hay que aburrirse, hay que equivocarse, me parece, vamos, esencial y hasta lo provocaría, ¿no? Claro. Digo, pues si no se volvería muy uniforme, ¿no? Sí, Encontraste la sí. fórmula y allá vamos. Hay gente que le gusta esa comodidad. A mí, por ejemplo, no. Pero tiene que ver con una interioridad, o no sé cómo llamarlo, una manera de estar, que hay Ujú. cosas que te parecen cómodas y cosas que no. Cuando yo me acostumbro a algo, enseguida me molesta. Claro, Entonces intento, no es que lo desprecio, pero es, bueno, ya está. Ya, ya sé cómo ir, ya lo controlo. Bueno, a ver qué viene luego. Y eso me claro, divierte, por ejemplo. Me claro. divierte. Hay algo central que es que uno se expresa dibujando, pintando, haciendo el arte plástica que quiera, pero en definitiva siempre hay un tercero, una tercera al que, al que le convocamos, digamos, ¿no? Que es Sí. o al lector, o Mm, al espectador. Em, mm, y vos trabajás un montón con lo que tiene que ver con novela gráfica y narrativa. mm. ¿Qué lugar ocupa esto de comunicarse con terceros? Que me parece que no es menor porque muchas veces uno se entiende No, no. y los otros por ahí no tanto. Bueno, como primera medida, o como te diría casi única medida, es qué, qué quiero hacer yo. Eso es lo Claro. primero. Mi deber, el deber es conmigo, primero. Es decir, tratar de ser honesto en ese sentido, tratar de el tema de la dignidad, o sea, cuánto más entero estoy en algo, ¿no? O mi predisposición a resolver o estar en esa pregunta o en esas preguntas, en ese viaje, ¿no? Entero, eso me parece el mayor compromiso y el que debería, o el que me gusta a mí. Ujú. Luego, ¿dónde está el otro? El otro va apareciendo.
no lo sé, no lo sé. El otro va apareciendo, porque mi intención es armar toda esta cajita de música con lo que me pasa en la cabeza en cuanto a algo escrito y algo o alguna imagen, cómo se cruce, el trabajo de organización de todo eso, con sus agujeros y sus cosas, con sus errores, a mí me encanta. Eh, y ese trabajo de organizar todo eso es el que yo lo dejo ahí para que alguien lo mire, ¿no? Y el otro aparece solo, no hay una... Los otros míos son los que, de alguna u otra razón, por alguna otra razón, podrían conversar conmigo de diferentes cosas, ¿no? Y al que no le interesa, no le interesa, como cualquier conversación. No salgo a Claro. buscar un esquema, salgo simplemente a que los libros que hago, sobre todo los que tienen que ver con con todo lo que yo tengo ganas, eh, mm, me reflejen lo máximo posible. O sea, mi presente más absoluto o algunas premoniciones, o puede ser algo que podrá venir mío más adelante, estén ahí. Y el otro aparece. Yo no puedo simular ser otra persona más que yo. Entonces, a veces que dicen, bueno, eh, este es el gusto de los otros, o el otro hoy está leyendo esto, yo ahí no sé cómo conciliar eso, porque creo que si haces algo que esté pensado en el gusto del otro o en la idea del gusto del otro, imagínate que te va mal, perdés 2-0, ¿no? Es decir, no solo no conseguiste esa difusión o esa mercancía o esa devolución de mercancía, sino que además hiciste algo que está fuera de tu organismo, ¿no? Claro. De tu necesidad orgánica. Entonces yo prefiero perder 1-0, en todo caso, ¿no? Y sí, eso es un poco mi... Porque vamos a ver, si uno hace una ilustración, vale, pero si haces un libro, una novela gráfica, que a malas son 2 o 3 años, a malas, de que se te ocurre algo hasta que lo entregas en imprenta. Yo sé que tenía llamarada, tardé 8. No es Uf, que estuve 8 años dedicado a eso, pero o 7, no recuerdo bien, pero con etapas mientras hacía otra cosa. Entonces, bueno, cuando lo empezaste, es, sos diferente a como cuando lo acabaste. Entonces, totalmente, ¿cómo claro. vas acompañando ese libro durante 6 7 años? Bueno, ese es un trabajo que tiene otra vitalidad, otra manera de enfrentarse, y ahí sí que me parece que es indiscutible. Te puede gustar o no te puede gustar, pero ese trabajo es, hice todo lo que era y soy, punto. Y mi límite, esa es mi mayor limitación está en ese libro. Luego vendrán otros, que habrá otras limitaciones, pero es el esfuerzo por lo que hablamos antes, de superar esa barrera que te limita, aceptar también tu limitación y quizás dejar por delante alguna situación premonitoria, ¿no? Es decir, Jorge también va a hacer esto dentro de 3, 4, 5 años, porque eso Claro, sucede también. claro. Igual que arrastrás cosas pasadas, también hay cosas Proyecciones. que la estás tirando para adelante que vos mismo tampoco sabes muy bien por dónde va. Y eso es divertido, pero el desafío del libro es realmente exponerte en tu máximo, ¿no? Y ahí te das cuenta, claro, vas chocando con límites y bueno, reconocerlos y ver qué se puede hacer en esa situación. A veces no se puede, ¿eh? No es el momento, o igual nunca, pero está bien encontrar el espacio del libro justamente creo que brinda esa oportunidad de anhelar lo que hablamos, ¿no? Ese campo abierto y al mismo tiempo chocar con tu propia limitación, desde lo literario hasta lo plástico. Y bueno, entonces ese choque, entonces esa búsqueda de una estética digna en ese aspecto, ¿no? Mm. Digna con vos, ahí aparece lo mejor que podés dar en ese año o en esos años, me parece a mí. No sé, ya ni me acuerdo la pregunta, pero No, no, era... pero veníamos de las terceras o los terceros que nos leen, nos ven y demás, que en el Sí, fondo lo que vos tengo, estás tengo, diciendo.
tengo mis otros, ¿no? Tengo mis otros. Yo, por ejemplo, lo ¿Te comparto peleas con con otros gente. Yo de Jorges, alguna con, manera. con otros Jorges dentro tuyo? Sí, hablo conmigo, pero también hago conmigo, pero también lo comparto con gente inteligente, con gente que es sensible y que no tiene miedo a decirme lo que le pasa. Y en muchos de esos intercambios aparecen novedades, ¿no? Y también errores que uno. Errores tontos, no el error interesante, sino algo que está hecho por olvido, por distracción, ¿no? Entonces, el otro también, en ese sentido, pero yo elijo a mis otros, por lo menos en ese momento, ¿no? No quiero gente que me diga que está bonito, sino que me diga, que me apriete, ¿no? Y que me saque un poco de malestar. Y bueno, una vez que ya trabaja con todos esos otros y vos fuiste al máximo, ya ese libro no da más de sí. Ya está. Esto es lo que hay y todo lo que vaya a venir, pues más adelante, ¿no? Ya está. Este es mi Jorge más hoy. Punto. Claro, claro. Eh, una pregunta en realidad más vinculada con la narrativa en sí misma. Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de poder armar las páginas, por ejemplo, en las novelas gráficas? Gente que estuvo en tu seminario, creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal, o el anteaño, que estuviste acá en Buenos Aires. Hace dos. Dos. Sí. Eh, Me contaba algo que, a ver si por ahí yo lo armé con mi fantasía, de A que ver, tenías es lindo un eso. proceso de dibujar un montón, y en ese dibujar un Mm, montón después ibas armando como una suerte de montage, pensándolo en términos claro, cinematográficos, en donde sí, ibas sí, como reuniendo cosas que iban sucediendo más de manera sí, sí, caudalosa, digamos. sí, sí. Hay algo de eso. Hay algo de. Yo, la escritura de un guión, la escritura, bueno, el hacer el libro. Yo de alguna manera lo consigo como una conversación permanente, ¿no? Una conversación que vas teniendo y se va actualizando, Ujú. donde esa conversación eh, sucede sin juicios y donde hay sin fin de errores. Entonces, en esa conversación que voy teniendo con el tema que de pronto me parece interesante para preguntarme, por ejemplo, en el caso de Llamarada, en- empezó por una cosa así azarosa, que vivía mi hijo y de pronto se parecía a mi abuelo. Bueno, unas cosas que ya conté mil veces, pero no importa. A partir de ahí dije, aquí hay algo. ¿Por qué? Porque lunes, martes, miércoles, jueves, estaba esa imagen presente y, y vas como trabajándolo como un cubo Rubik, le vas dando vuelta y al final empezó a aparecer la palabra vocación. Entonces, luego de la palabra vocación, meses después, aparecía qué es ser padre y qué es ser hijo. Mm, Bueno, todo se va como enrareciendo. No se va enrareciendo, en un punto se va viendo la o las preguntas que van a motivar eso. Y en esa búsqueda de trabajar atrás de la pregunta, vas leyendo libros, vas dibujando, vas bocetando, vas escribiendo, vas tomando notas, vas escuchando, vas viendo películas, bueno, lo que podríamos llamar documentación. En claro, definitiva es ir un poco detrás de la pregunta, porque la pregunta motiva, es una gasolina que permite que vayas consumiendo y alimentándote permanentemente. Yo el comienzo del libro, te diría, los primeros 6 7 meses los trabajé con un amigo, quedábamos todos los lunes con Hernán González, hablábamos mucho, justo en esa época murió Spinetta, entonces fue muy triste, nos reuníamos con eso, escuchábamos su música, leíamos el manifiesto, bueno, cosas que de pronto se te muere un padre cultural, por decirlo de alguna manera, un padre musical, ujú, y se me empieza a mover el mundo, y estábamos haciendo un libro, o él me ayudaba, lo resolvíamos entre los dos, pero era más mi pregunta, el tema del fútbol, de la vocación de mi abuelo, de mi hijo, tal. Murió Spinetta, la música, el papá musical, bueno, todo eso empezaba ahí. Y es eso, yo creo que es una conversación donde uno se entrega a escribir y a dibujar y a pintar. Y todo eso, cuando empiezan a pasar los meses, se empieza a ser más sofisticado. Es decir,
Ya lo que son unas anotaciones empiezan a transformarse en personajes, en atmósferas, en climas. Ya si esto pasa en Avellaneda, no es Avellaneda escrito, sino es cómo es Avellaneda en cuanto a imagen, Y tú, en Avellaneda. cuanto a atmósfera. Y ahí vas, y Avellaneda, eso, tal cual. Claro. Entonces, bueno, todo eso lo vas trabajando con una conversación entre lo escrito, lo dicho, lo escuchado, el tal, y imágenes. Y van conversando. Y se empieza a hacer desde algo, se empieza a trabajar, lo empiezo a trabajar desde algo muy caótico, desde manchas o de palabras, oraciones muy tal, y se empieza a resolver todo desde ahí. Yo, por lo menos, mi manera de trabajar, como amasar. Y hay un momento que el volumen es tal que ya ese trabajo de bocetos ya no es tan boceto, sino que es un boceto con mucha intención, con mancha, con una marca precisa de la fuerza de la mano, cosas que acá hay algo que es interesante, tiene vida, a la vez se sostiene, pasan 3 meses y me sigue gustando, y lo mismo pasa con lo escrito, ¿no? Hay cosas que ya logran una madurez tal o algún punto tan interesante que se sostiene en el tiempo y parece que eso va a persistir en el libro, ya sea un diálogo, ya sea una pequeña columna vertebral o algún capítulo. Y bueno, yo creo que eso, vas avanzando con todo eso, lo puedo llevar en mi cabeza, no me preocupa, me divierte. Te repito, es una conversación. No tengo el afán de terminarlo, no tengo el problema de la frustración o de, wow, si hago este capítulo, luego lo tengo que romper. Y sí, lo rompes y no pasa nada. Bueno, todo ese tipo de cosas me entrego a esta dinámica y por eso, un poco lo que te decía, es eso, vas como armando, ¿no? Un terreno gigante lleno de caos y lo vas sofisticando y de alguna manera, se va empezando a reunir las partes y ahí ya empezás en una etapa un poco más de pensarlo desde otro lado, más de organizarlo, ¿no? Claro. Y ahí sí estás más atento a lo narrativo desde otro lado, a cómo funcionan las partes para generar alguna inquietud del otro lado, alguna emoción, lo vas Ujú, quitando, vas poniendo. Bueno, ya es más trabajo un poco más mental, si se quiere, ¿no? ujú. Eh, pero bueno, la idea es toda esa parte que contribuya a que el libro final tenga esa vitalidad o ese es mi juego. Luego, ya te repito, no sé cómo pasa del otro lado, pero que esa vitalidad esté de alguna manera comprimida en esas páginas. Pero para eso la base tiene que ser así, ¿no? Mucho más abarcativa, no lo sé, un poco más laxa, más caótica, pero queda ahí, se ve mucho el error, los inconvenientes y todo este tipo de cosas. Y a mí me da placer hacerlo y me da cierto placer verlo, ¿no? Ujú. O sea, una de las últimas, así tampoco te entretengo No, tanto. no te preocupes, no, no, estoy bien, estoy bien. Em, algo ya respondiste, pero ¿te volvés a mirar? ¿Volvés a mirar tus trabajos? ¿O soltás y ya? No, ya hay un momento cuando lo entrego, ya está, ya está, no, no. No, mi placer pasa por otro lado, por armarlo, por hacerlo. Claro, claro. Por leerlo, yo leerlo es que ya lo he visto tanto que lo leo a un ritmo rápido, no lo disfruto. ¿Viste? Yo Mm, veo alguno que lee un libro mío y lo mira lento, yo no lo sé mirar ahí. Entonces todo me parece que va con mucha prisa, que no se detiene, que me estoy saltando cosas, pero es una mirada de alguien que está dentro, ¿no? Yo no puedo mirar mi libro como lo puedes ver vos claro, al claro. espejo. No, pensaba en Y términos eso me de... da pena, me da pena, pero no, Claro, no. vamos, que lo leo y lo miro. Yo hace mucho que no veo algunas cosas mías en ese sentido, pero yo qué sé, alguno lo ha agarrado 2, 3 años después y lo he leído y digo, no está mal. Lo que pasa es que lo leo muy rápido y me acuerdo de todo. No lo disfruto, no lo disfruto como lector. Esa Claro. es la verdad. Lo veo como esto que una vez contó Bilardo. Esto de que estaba todo el mundo festejando.
¿qué fue contra la final contra Alemania en el 86? Ah, sí. Que él, estaban todos felices, pero él estaba mal porque le habían hecho 2 goles, ¿no? No quería la De medalla. cabeza. Claro, cada uno está o sea, a nosotros nos toca algo muy sencillo que es mirar, mirar y disfrutar y enojarte. Pero él está en otra historia, mucho más compleja, ¿no? Los jugadores tienen otra complejidad. Pero el técnico decía, yo qué sé, yo estaba amargadísimo. Yo no disfruté porque, ¿por qué me metieron 2 goles? Bueno, ahí está. Yo creo que el disfrute del que hace es otro, es otro. Y Claro, el de espectador de tu propia obra está raro, es distinto, es algo que no, o sea, a mí no me da mucho placer. claro. Lo pensaba en el sentido a veces de este gesto autocrítico, digamos, ¿no? De mirar lo que uno produjo. Claro, inevitablemente se vuelve espectador de uno mismo y ahí aparece una Sí, cantidad de yo desdoblamientos. cuando veo mi trabajo anterior, evidentemente le digo, bueno, pero le tengo mucho cariño porque ese fue mi límite, no me guardé nada. Claro, Entonces le tengo el cariño que da, que es, a esto llegué, punto. No me quedo con, tendría que haber, no, en ese momento, ese era mi máximo. Con lo cual, llegué hasta mi límite. Bienvenido sea, ¿no? El siguiente libro, porque el siguiente libro vuelve años después, aparece años después, claro, entonces esos años te aparecieron un montón de cosas. ujú, Y vas revisando podés revisar tu trabajo antiguo, tal, y decís, claro, mira, esto no lo he podido superar, esto sí. Pero le tengo muchísimo cariño a todo lo que hago. La verdad que, salvo algunas cosas que hice de- para, para alimentarme, ¿no? En publicidad, todo eso que tiene otra necesidad, que es la rapidez, resolver temas y tal, que solamente tengo un cariño económico. claro. Pero el resto de cosas les tengo muchísimo cariño, tienen miles de problemas. Yo lo veo ahora y digo, qué cagada esto, pero sí que di todo en ese momento. Más no me Claro. daba. Eh, en este buen rato que estamos charlando, hablamos mucho de la necesidad propia de la expresión, mucho de lo que contabas vos, de uno hablando con uno mismo y tratando de ir armando distintos hilos y preguntas. Ahora, en el ámbito que te mueves vos, y hay varias obras en donde vos sos el ilustrador y hay un autor literario. Digo, Sí. ahí pasan mil cosas más, digamos, ¿no? Porque tenés un sujeto y otro sujeto que sos vos y empiezan a aparecer un mejunje ahí. ¿Cómo haces con eso, digamos? Porque para algunos puede ser, Vos me estás preguntando cuando tengo que hacer trabajo con otra persona, claro, un digo, libro. tenés un autor literario, digamos, ¿no? O un autor de una novela gráfica y vos sos el ilustrador. Bueno, y ahí, Bueno, es interesante. eh, Creo que es más interesante trabajar con otras personas. Me gusta más el hecho colectivo. Eh, lo que sí es cierto que cada tanto te dan ganas o sea, a mí me dan ganas de conversar lo mío con otros. O de que lo otro, lo que esté del otro lado, me convoque y de pronto le sirva, pero que de alguna manera no sea reproducir solamente las ideas de otros, sino que haya una comunión entre lo que él quiere contar, lo que yo quiero contar, lo mm, que él ve, lo que yo veo. Eso yo creo que es lo más divertido y lo que da muchísima satisfacción. Reproducir el guión de otro exactamente tal cual, nunca lo he hecho, lo que sí que es cierto que hago cosas para otras personas donde sí que su impronta literaria o lo que sea, la tengo que respetar. Pero sí sugiero algunas cosas. En lo visual no se meten conmigo. Ahí yo propongo, vamos viendo. Aparte, si quieren hacer cosas conmigo, ya me conocen. Con lo cual, hay un claro, acuerdo ahí tácito. mm, Sin embargo, la otra persona tiene derecho a meterse con mi trabajo dentro de lo normal. Es decir, no me puede decir, esto no me gusta, hazlo otra vez. ¿No? Es como, a ver, si me convocaste, firmamos un contrato, etcétera, etcétera, ya sabes cómo voy. Ya no me pidas. Entonces, eso yo creo que lo tengo bastante solucionado porque
he hecho libros con amigos, con gente que hace, o sea, hace sus guiones, pero al mismo tiempo son amigos. Entonces todo esto ya está muy conversado. Entonces, nada, simplemente lo recibo como una información de la que me tengo que documentar, tengo que comprenderla desde lo que él quiere contar, Ujú, y a partir de ahí ver dónde puedo meter ahí mi interés, dónde claro. puedo trabajar la atmósfera Porque ahí o se mezclan dilatar dos algunos ritmos. voluntades. Sí, sí, hay cosas, a veces que digo, yo le estoy haciendo uno para un amigo francés, que lo terminaré en varios meses, se llama Jornadas de casa de cazar, ¿no? Ujú, De movidas de Serbia, de cosas que él ha vivido. Está bien, yo lo he leído, a mí me gustó, me gustó. No surge de mi necesidad, pero me gustó. Entonces, bueno, estoy trabajando, es en blanco y negro, y estoy tratando de buscar cosas que me inquieten, como para... Entonces, hay algo de la dilatación del ritmo, por ejemplo, hay momentos que va todo muy rápido, entonces digo, bueno, acá vamos a parar un poco, le pareció ujú, correcto. Entonces, a través de la imagen, a través de la narrativa visual, de alguna manera los momentos son un poquito más extensos, entonces se dilata algo y hay algo más de el lector, o yo siento que estoy viviendo más ahí, en ese claro. momento, en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues son cosas que se dan en el diálogo, que es muy, muy lindo, ¿no? De trabajar con otra persona tiene eso. No tiene lo de la cosa íntima propia, sino que, bueno, es compartido, ¿no? Esa propiedad es compartida. Surge de otra necesidad, pero vos te tenés que meter ahí a necesitar algo, porque el hambre, hemos hablado antes, se necesita. Entonces tiene que Claro, haber algo ahí, claro, porque vos estás, aunque sea un libro por encargo, es un libro con el que llevo un año y pico. Entonces lo tenés que querer, porque si no, claro. Y cómo uno quiere algo de otro, ahí también hay un trabajo, ¿no? total. Me preguntaba con esto último que decías si el hecho artístico es compartir, compartir con los demás, tanto desde cuando te vinculás con un otro para producir algo, como cuando te vinculás con aquellos que van a disfrutar de alguna manera de tu obra. Sí, yo creo que no hay nada que sea unilateral, ¿no? Mm, Es, yo me necesito a mí, porque es lo que hay, pero también te necesito, ¿no? mm, Yo creo que es imposible salirse de esa relación binaria, de ceros y unos. claro. Y, y no pasa nada, pero bueno, uno elige, digamos, qué proponerle al otro. Yo propongo mm, mi necesidad y mi hambre. Si no hay nadie que lo reciba, pues terminará en un cajón y veré qué hago con todas esas cosas, ¿no? Es decir, pero de pronto si hay alguien que responde del otro lado, aunque sea minoritario, pues bueno, se establece una comunicación y bienvenido sea, ¿no? Es que no sé qué más se puede hacer. Claro. Simplemente hay gente que yo hablo y hay autores que pueden negociar con esto. Es decir, no, yo hago un libro porque me lo paso bien y gano dinero y le gusta a mucha gente y se establece ahí ese diálogo y yo a veces le pregunto, digo, pero vos, ¿dónde estás en este libro? Y Mm, no lo tiene, no le pone, como si acá en España. Nada, está bien, listo, se respeta, ¿no? Es decir, cada uno sí, claro. establece ese vínculo con el lenguaje de la manera que quiere o puede, ¿no? Ujú, Entonces a mí me extraña no estar dentro de algo, porque él está dentro de algo, estos autores están dentro de algo, pero pueden disociarlo o no les trae grandes dilemas o lo que sea, y establecen quizá una relación distinta, más distante. Bueno, en mi caso y el de muchos otros, hay una cosa más romántica, no sé si está bien o está mal, pero es algo, establecerlo como un vínculo más íntimo, ¿no? claro. La relación que tienes con lo que estás haciendo. Y que llegue al que pueda, quiera recibir algo que tiene que ver con esta persona. Punto. Y a las personas que son la mayoría, o muchos, que no les gusta mi trabajo por lo que sea, está bien. O sea, pero hay otros que sí, con lo cual
prefiero quedarme con eso, ¿no? Con ese vínculo. Es, yo hago lo que puedo y ojalá que aparezca alguien que lo reciba y armar esa vinculación binaria, ¿no? Claro. Los posibles, digamos, ¿no? Lo que pueden Es estar por posible, ahí. pero no se puede establecer una relación unilateral, ¿no? Es decir, yo te digo, o sea, yo, claro que hago el libro que yo quiero sin preguntárselo a nadie o a muy poquita gente, pero claro que anhelo o tengo ganas de que haya gente que lo reciba. No soy tonto. Lo que pasa es que no voy a negociar para que le gusten a otros. Es Claro, una no, no, entidad que no no. sé muy bien. O el gusto, esto es lo que hoy se usa. Decís, ¿qué? Lo que no se entiende muy bien eso. Pero ni siquiera los que participan. Pues te dicen, bueno, ahora funcionan los cómics con cabezas de animales. Y decís, ¿por Y yo qué? qué me importa. Ahí vos vas, haces un libro con cabezas de animales y nadie lo compra y te lo metes en el culo, pero desde todos los lados, es horrible, porque no le funciona a nadie, no te funciona a vos, no le funciona a nadie, Claro. horrible, lo tenés que quemar, te perdiste 2, 3 años en hacer algo porque te dijeron que era el gusto del otro. Es una entidad muy extraña, por eso prefiero quedarme con lo que puedo controlar, si se quiere, con lo que puedo Total. trabajar, que es mi propia cosa, ¿no? Mis propias inquietudes, ¿no? Ujú. Última. Y con respecto a esto de las. Bueno, algo de las inquietudes tiene que ver. Eh, la verdad que venimos charlando sobre cuestiones que tienen que ver no solo con el dibujar, sino con el vivir. Por lo tanto, hay Sí. algo de filosófico ahí dando vueltas. Mm. Y trato de cerrar las charlas, o intento, muchas veces no me sale, eh, preguntando sobre el dibujo en sí mismo, digamos, ¿no? El Mm. dibujo viene con uno cuando nace, el dibujo cualquiera lo puede aprender. ¿Vos qué pensás con esto de que puede ser un talento ya adquirido y que se va puliendo? O si es algo que, bueno, como aprender a andar en bicicleta, uno puede ir metiéndose en un lenguaje de los tantos Mm. posibles. El dibujo está en todos los seres humanos, como está el escribir o el bailar, el cantar. Eso está claro. Luego voy a hablar de mí, es decir, ¿por qué uno elige estar dibujando yo te digo, desde los 2, 3 años? Yo no recuerdo dibujar desde los 2, 3 años, pero sí tengo dibujos de cuando tenía 2 o 3 años, que son unas mierdas circulares, no importa, pero ya estaba todo el rato, necesitaba esa motricidad, no sé, llamarlo como quiera. Eh, ¿Por qué uno se dedica más que otros a esto? Incluso, bueno, podría pensar que hay algo de lo que hablamos al comienzo, hay cierta necesidad de vincularse con ese trazo, digo, con ese trazo, con esa región de la mente que tiene que ver con lo que se llama arte o no sé, o actividades artísticas, ¿no? El que canta todo el rato, bueno, qué lindo, ¿no? Y canta, ya de por sí canta. Claro, Luego, esa musculatura va creciendo porque esta persona necesita cantar, por lo que sea, no lo sé muy bien. Y yo creo que esa musculatura se va sofisticando y va buscando, va tocando otras puertas, va queriendo aprender, va algún profesor, o está atento a lo que proponen de fuera con respecto al canto, ujú, pero evidentemente se vincula muchísimo y esa musculatura va creciendo. No se puede, yo creo que no se puede forzar eso. Por ejemplo, mis hijos dibujan muy bien. Mi hijo mayor tiene 15, dibuja muy bien, pero no necesita dibujar. Yo veo que claro, dibuja cuando quiere, entonces él está vinculado con el dibujo como yo puedo estar vinculado con cantar. Yo canto en la ducha, lo típico, voy por la calle y no canto de manera canónica, ni aprendí ni nada, pero ejercito el ejercicio de cantar, como el de martillar o eso es algo innato, ¿no? Eh, pero hay gente que necesita eso convertirlo en algo sofisticado, claro. por razones que tienen que ver con lo obsesivo, con el propio mundo de cada uno, por su Mm, manera de moverse en el mundo. Y uno va tocando puertas y en algún momento aparece la puerta de la academia o algún lugar que te enseñe, o si no,
te tenés que nutrir de personas que te estén diciendo cómo desarrollar eso. Hay un momento que si vos eso no lo podés impedir, lo Ujú. mejor es que asome. Claro. Y esa cosa que va asomando va trepándose todo el tiempo, ¿no? O sea, es imparable. Bueno, no es algo que puedes dominar. Yo lo veo a mi hijo Mateo, que él controla. Quiero dibujar, no quiero dibujar. No sufre nada. Ni por entrar, ni por salir, ni por dejarlo. No le importa. No le importa. No tiene un conflicto con eso. Sin embargo, los que trabajamos de esto, no solo los que trabajamos de esto, sino los que están metidos en esto y no reciben dinero, por decirlo de alguna manera, lo Ujú. necesitan desde otro lado. Entonces, yo creo que esa musculatura surge y es necesaria. Es necesaria. Yo no creo que alguien sea genial por dibujar un año. Decir, bueno, vos podés decir, joder, acá hay algo. Pero si ese algo vos no lo seguís alimentando, se cae. Es decir, tiene que haber un alimento permanente y un hacer permanente o hacer cada tanto. Yo qué sé, yo por ejemplo me gustan cineastas, yo qué sé, como Paul Thomas Anderson, que hace una Ujú. película cada 4, 5, 6 años. Bueno, se nota que está trabajando todo el tiempo, más allá de que presente algo cada 6, 7 años. Se nota. Entonces, él está moviéndose permanentemente en ese mundo, en ese lenguaje, preguntando, aprendiendo, resolviendo, reflexionando. Me parece que esa dinámica no se puede parar. No es comprar el pan. Es algo que es una necesidad orgánica. Entonces, hay gente que tiene esa necesidad orgánica que logra, de alguna manera, también profesionalizarlo, Ujú. entonces le permite comer de esa obsesión, de ese talento, llamémoslo de mil maneras, de esa locura, y hay gente que no puede trabajar de eso, pero sin embargo dispone de 3, 4, 5 horas diarias para trabajar en cosas y mostrárselo a su entorno o un poquito más allá de su entorno, aunque no pueda reproducirse, ¿no? Claro. En esto. Pero me parece que no se puede detener eso. Es una pregunta, es una inquietud, es una dinámica innegociable, ¿no? Y ahí, en toda esa dinámica, en todos esos 30, 40, 50 años que te puedes dedicar a algo, puede aparecer esta pregunta. ¿Tiene un don, tiene un talento, tiene estilo? Bueno, se habla. O sea, ¿qué es el estilo? Pues no lo sé. Pero evidentemente, si hay algo ahí, tiene que venir de toda esa cadena de hacer de 6 7 horas diarias a la que te vas metiendo sin poder impedirlo, ¿no? Me Ujú. parece que ese es un poco. Entonces, hay gente que, por ejemplo, he tenido alumnos, quiero tener estilo. ¿Qué es eso? O sea, trabaja, o sea, demuéstrame a mí o demuéstrate a ti, en todo caso, si puedes estar sentado 5 o 6 horas, mínimo. No, no es Claro. algo que vos estás haciendo porque se te ocurra. Es decir, si vos estás acá, es porque hay un motor que te convoca permanentemente. Si Claro. vos podés decidir estar o no estar, este año dibujo, después estoy 3 años que. Ahí está, ahí me suena extraño. Deberías estar todo el tiempo pensando en imagen, en texto, a veces con más, a veces menos, a veces con más o menos trabajo, pero debería ser un filtro que está todo el tiempo trabajando en tu cabeza, ¿no? Mm. Un impulso. Un impulso, sí, es algo, pero no se puede negociar, no se puede negociar. Se puede calmar un poco, poner un rato a un costado, evidentemente. O sea, a cualquiera de mis hijos le duele la muela, y es más importante que cualquier otra cosa, o a mí, Sí. me duele la muela y no sirve el arte, todo esto no sirve para nada lo que estamos hablando. Es así. Pero Claro. digo, estamos en condiciones de paz, donde todo va más o menos bien. Debería ser un pensamiento importante, ¿no? El lenguaje que has elegido, la música. Los Mm. músicos están todo el día hablando de música, me parece normal. Son todos obsesivos hablando de eso. Yo, en mi caso, estoy hablando con vos de dibujo, pero yo no hablo de dibujo. Nada, casi nada. Pero sí hablo con mi cabeza de dibujo. Claro. A mí me aburro hablar de mí en ese sentido, o hay conversaciones que me dicen, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, no estoy haciendo esto. Me lo saco de encima el tema. Pero sí Mm. que está dentro mío.
Eso estás ahí, vas buscando en qué espacio del cerebro lo tenés que dejar para que también descanse y tome aire. Pero está ahí todo el tiempo, está ahí, taca, 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 porque es parte importante de tu manera de moverte en el mundo, ¿no? Jorge, muchas gracias. A vos, Diego, buenísimo. Tengo que reconocerte que más de una vez escuché tu podcast. ¿En serio? Sí, sí, por el tema del cine, todo esto. Sí. No sabría decirte qué capítulos, pero bastante seguidos, ¿eh? Mira. Hace ya bastante. No recuerdo, tendría que mirar todo el listado, pero he escuchado. Pero sos vos el que lo hablás, eso sí Sí, que estoy sí. perdido. O hay varias personas, Somos te escucho. varios. Son Sí, varios, vale. sí. Listo. Sí, No sí, lo sí, puedo creer. tengo. Mira. Sí, 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 tengo muchos. Escucho bastante podcast de cine, de música, y yo creo que es de los primeros que aparecieron, ¿no? Como muy. Y hace un montón que Que estamos. tenían que ver con el tema de música, ¿no? Claro. Con el tema de música, con el tema de cine. Ujú. Y, y entonces, bueno, como que al final vas armando tu pequeño pueblo de podcast y cada tanto aparecen más, ¿no? Tengo ahí mi pequeña curaduría Mirá, de. Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho, sí. mirá, mirá. O sea Así que que nada, felicitaciones. ya nos habías escuchado alguna vez. Sí, 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 la verdad que sí. Te digo, si Bueno, miro el listado, te digo, de acá a acá, todo este año entero lo escuché, pero seguro, seguro. mirá qué No bien. quiero meter la pata, pero he escuchado un montón, la verdad. O sea, ¿Y vos yo te leo y te veo tu dibujo y vos me escuchás. Sí, divertido, ¿ves? Sí, sí. Eh, Bueno, y para mí es una lleva muchos sorpresa. años, ¿no? Lleva muchos ¿Cómo? años. Y Lleva muchos sí, años, ¿no? y este es la temporada 14. Bueno, cuando ni siquiera se hablaba de la palabra podcast, ¿no? Es que nosotros empezamos en una radio digital, o Mira sea, vos, de las claro. primeras por internet. Eh, Qué lindo. sí, sí, es hermoso. Y también tiene mucho de lo que contaba vos del proceso, a veces aparece, ¿viste? Como, che, no me estoy repitiendo, ¿qué estoy haciendo? Eh, No eh, sé, pero es lindo. Yo lo recibo como alimento. Lo recibo como alimento. A mí me gusta mucho. Estoy lejos de Argentina, entonces recibo las cosas de otra manera y me gusta mucho la, mm, los podcasts, los programas de radio. Yo soy muy de escuchar radio de toda la vida, así que de pronto el podcast es un primo, ¿no? Es algo que está ahí, sí, que no sabe muy bien qué es, pero bueno, me gusta escuchar. Y me gustan mucho las personas, tanto vos como el resto de personas que escucho, que logran distanciarse de los problemas nacionales o del lío en el que estamos todos a diario ujú, y, y entregan un producto, una cosita que llega y atraviesa el tiempo, ¿no? Y eso es muy lindo, que si te interesa a alguien, lo puedes escuchar en cualquier momento, que se está hablando de ese algo, ¿no? De esa cosa que total, hablamos antes, de eso inasible, que es el proceso, el trabajo, donde no cuenta el dinero, donde lo único que importa es ese hecho extraño que es hacer algo que no existe y luego sí, ¿no? total. Y, y me gusta la gente que ha logrado eh, sostener ese espacio y permitirse ese espacio donde se pueda contar obras o maneras o procesos de trabajo donde no importa el contexto político, ni el país donde vive, ni bla, 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 todo este rollo, ¿no? Es algo, una, una píldora que entra ahí, un virus que entra ahí y, y se mueve, ¿no? Y es muy, muy lindo. Eso a mí me gusta. Y desde fuera se valora seguramente el esfuerzo que vos haces por sostener ese espacio que no esté contaminado, ¿no? Es complicado. Sí, sí, el contexto, y más acá en Argentina, te llegarán las noticias, siempre Claro, algo entra. claro, Pero nosotros estamos hablando en el fondo, cuando uno habla de una obra, y sobre todo una obra cinematográfica, está hablando de una mirada, y bueno, cuando hablas de una mirada, indefectiblemente aparece una cantidad de cosas claro, referidas a la humanidad en sí,
Sí. que, bueno, uno lo, Mm. lo puede universalizar un poco más. Entonces Sí, eso puedes escuchar un capítulo dentro de 3 años y, qué sí. sé yo, por ahí decís, che, en un momento nombraron a, qué sé yo, Alberto Fernández. ¿Y quién es? No sé, bueno, pero no es el punto. El Se resto entiende, se se sigue entiende. sosteniendo. Lindo, eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Se agradece mucho el esfuerzo de sostener ese espacio. Viste, yo hay un montón de amigos en Argentina que tienen estos podcasts o cosas más o menos. Y, y claro, el esfuerzo por entregarte algo limpio, como Claro, quien dice, ¿no? Esto es, no es una excusa para hablar de tal, sino y defender, y defender a la gente que hace y que, y que se mete, está en otra dinámica, ¿no? Y eso me gusta un montón.